Hola, mi nombre es Katia Osorio. Estoy trabajando con el profesor Guillermo Gómez del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias, gracias al programa de Jóvenes a la Investigación. Este es el problema número 2, al cual yo nombré de mujeres, fermento y aumento. Aunque con mujeres lo único que tiene que ver es la siguiente gráfica que encontré en Facebook en una página que se llama El espíritu de los cínicos. Ahora, como ustedes pueden ver, esta gráfica relaciona el índice de soledad de una mujer y el índice de exigencia que ellas tienen a lo largo de un tiempo. Como ustedes pueden ver, se asigna a ciertos instantes una característica. Al mes que pasa, una mujer busca a un príncipe azul. Esto más o menos es lo que vamos a hacer para el problema número 3, que está relacionado con el problema número 2. Solo que el problema número 3 es en un momento específico. Claro que para tener ese momento específico, lo primero que hay que hacer es dar una ley. En sí, en el problema 2, lo que se quiere conocer es cómo varía la cantidad de fermento a lo largo del tiempo. Es decir, en una cepa de levadura de cerveza se quiere determinar en todo tiempo t cuál es la ley que rige la variación de la cantidad de fermento en acción. Para indagar en lo propuesto, se necesita empezar por experimentar, para lo cual basta un reloj y una balanza. Esta afirmación es un poco a la matemática, ya que a la usanza biológica o médica es menester aislar, desinfectar y purificar los materiales, cosas así. Ahora, supongamos que el tiempo inicial es 0 y que se inicia con una cantidad Y0, que son 10 gramos de fermento. En general, Y por T representará la cantidad de fermento al tiempo T medida en gramos. Como se puede observar, los intervalos están cada 2 horas. Pero, debido a que con estas cifras no necesariamente queda clara la existencia de una cierta regularidad, entonces se disminuyen los tiempos de observación. A este nivel, si se grafican los resultados, se pudo haber percatado del aumento de la cantidad de fermento con el tiempo y que dicho incremento es grande. Aquí se hace cada hora. Si estos resultados se grafican, queda aún más claro que efectivamente se puede suponer una regularidad determinística, esto es, cierta ley mediante la cual, dada una cierta cantidad definida inicial de fermento, queda unívocamente determinada la cantidad de fermento en cualquier instante del futuro. Ahora que, de tener posibilidades de realizar los experimentos, con seguridad no encontraremos las mismas cifras, pero sí una regularidad parecida. Haciendo más experimentos, supongamos que tenemos estos resultados. Ahora, con estos datos, ya podemos medir las velocidades promedio del crecimiento del fermento, en donde la velocidad promedio de aumento del fermento es igual al aumento del fermento sobre el tiempo transcurrido, o en símbolos como se muestra aquí. Ahora tenemos la velocidad promedio de cada experimento. Se pueden hacer los intervalos de observación cada vez más pequeños, dígase de media hora,
10 minutos, 1 minuto, etc., hasta llegar a extrapolar cualquier tiempo t, lo cual es lograble con el procedimiento matemático, que es un límite, ya que físicamente sería imposible tantos experimentos en intervalos que de hecho ya no se podrían medir. Los tiempos serían cada vez más pequeños. Ahora, antes de realizar este salto a la idealización matemática, necesario para definir la rapidez de variación de la cantidad de fermento en cualquier instante t, obsérvese un hecho de gran relevancia para este proceso y para toda una cierta clase de procesos en forma aproximada o exacta, describen fenómenos naturales, tecnológicos y de la producción. Ahora, a saber, la velocidad promedio de aumento del fermento en un intervalo t, t más h sobre la cantidad de fermento al inicio de dicho segmento tiene que ser una constante o acercarse a una constante. Hay que denotar también que en rigor la rapidez es una magnitud escalar que relaciona la distancia recorrida con el tiempo en valor absoluto, mientras que la velocidad es una magnitud vectorial que relaciona el cambio de posición o desplazamiento con el tiempo. Ahora tenemos que en efecto se da la siguiente gráfica. El último renglón se obtiene promediando los experimentos de la gráfica anterior, la tabla anterior, que es la tabla número 4. Luego se tiene esta tabla, o sea que la relación de la velocidad promedio en el intervalo de tiempo t, t más h sobre y por t se acerca a una constante y esa constante se acerca a 1. Aunque realmente tal constante resulta diferente de 1, puede decirse que en estos experimentos resulta ser así, debido a que los intervalos de observación se están tomando de 1 hora, pero si se tomaran intervalos de observación cada vez más pequeños, entonces el acercamiento al valor real de dicha constante aumentaría. Es digno de hacerse notar que la idea que subyace para llegar a este resultado es la búsqueda de relaciones que permanezcan invariantes, constantes, respecto del máximo de factores que intervengan en el proceso. En sí, en resumen, se quiere que todo el procedimiento anterior desemboque en el paso al límite, es decir, todo esto ocurre en el límite cuando el intervalo de observación tiende a 0, lo cual en símbolos se denota así, donde lambda es cierta constante y donde se tiene lo siguiente. Ahora hay que denotar que de 7 se desprende el modelo de Malthus acerca de los recursos y la demanda de estos. El método de las MVPC y el teorema final deducidos se prestan para que incluso con pocos experimentos o uno solo se pueda concluir que la tabla de tal experimento cumple aproximadamente con la siguiente fórmula. Es por eso que, por ejemplo, la tabla número 2, que es esa, se ajusta a una función exponencial, que será esta. Sí, en sí es el equivalente de la tabla 6 para comprobar si la tabla 2
de datos se ajusta a una función exponencial, lo que indica que en efecto y por n más 1 menos y por n sobre yn es igual a una constante que es o que tiende a 1. Y por el mismo teorema que caracteriza a las MVPC, los datos de la tabla 2 se ajustan a la función exponencial. Y0 por e a la qt es igual a 10 a la e a la logaritmo, 10e a la logaritmo natural de 1 más q por t, que es igual a 10e a la t logaritmo natural 2 es igual a 10 por e al logaritmo natural 2 a la t, que eso es igual a 10 por 2 a la t. Ahora el problema 3, que es en el que estamos especificando un momento. La levadura de cerveza, como ya habíamos mencionado, la rapidez de cambio del fermento en acción de esta al tiempo t es proporcional a la cantidad de fermento en existencia en el mismo instante t. Ahora el problema 3 es, si en el tiempo inicial tomado como t0 la cantidad de fermento es b, y0 es igual a b. Y de observaciones directas se sabe que durante la primera hora t, el tiempo, t1, el tiempo medido en horas, la cantidad de fermento se duplica, o sea, y es igual a t por 2b, que es igual a y por 1, que es igual a 2b. ¿Cuántas veces aumenta la cantidad de fermento a 8 horas de haberse iniciado el proceso? Esa es la pregunta. Ahora la solución. Si se denota por y por t a la cantidad de fermento en acción al tiempo t, y lambda es la constante de proporcionalidad positiva por convención y la cantidad de fermento y es también positiva, por consiguiente lambda y será positiva. Lambda por y tiene que ser mayor que 0. Ahora, como se puede observar, esto último significa que la función en sí es creciente, pero puede ser creciente en dos formas. La función quedaría como y por t es igual a b a la 2t, o sea 2 a la 8, que es 256. Queda panzoncita para arriba o panzoncita para abajo. Pero con ayuda de la segunda derivada, que es la aceleración, vemos que todo esto es mayor que 0, lo cual significa que se comporta como un mínimo, es decir, así. Ahora, a la pregunta de en cuántas veces aumenta la cantidad de fermento a 8 horas de haberse iniciado el proceso, podemos contestar con la siguiente gráfica como 200 pico y veces, que en sí es lo que se obtuvo anteriormente. Ahí. En sí se obtiene 2 a la 8 o a la octava, que son 256. Es todo.